Ubiquémonos entonces en China ya por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur y la capital de dicho imperio era Hancheu. Repito, Hancheu. Mi acento chino es del norte más que del sur. No todos los habitantes de aquel lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hancheu era una ciudad superpoblada y, como hemos contado alguna vez, frecuentemente arrasada por los incendios. Había mucha gente amontonada, celdas, patios, monasterios, barcos, en laguitos, acantonamientos militares, bueno, había toda gente amontonada. En cuanto a la gente del pueblo que había conseguido una casa, hay que decir que generalmente 5 o 6 personas ocupaban la misma pieza. Dormíamos todos amontonados, los chinos de Hancheu en aquel entonces. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en la capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, pero generalmente hechas de varas de madera, o de cuerdas anudadas, o de estera, o de estacas de bambú y papel pintado. Así que calculen ustedes que eso agarra fuego enseguida. En Hancheu vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaban, por ejemplo, 200 toneladas de arroz diarias. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra en el mundo, y era verdad en aquel entonces. Mayor en tamaño. De forma irregular, las murallas estaban perforadas por 13 puertas también irregulares. El Palacio Imperial parece que estaba en el barrio sur. En el centro había un mercado de chanchos. Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad. Y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hancheu. Todos los edificios eran, sin excepción, rectangulares. En los parques o jardines de los ricos se edificaban tantas construcciones de este tipo como fueran necesarias, como si hubiera un módulo. O sea, hay un rectángulo. Para ser más específicos, era un prisma rectangular. Pues si los edificios fueran rectangulares, serían edificios de 2 dimensiones. Y se iban amontonando como construcciones de tal. Creo que primero construyeron una pieza y después otra. A veces le daban forma de U para formar un patio en el medio. Durante la construcción, el techo era aquello a lo que más tiempo se le dedicaba. Se empezaba a construir desde el momento mismo en que se colocaban los pilares necesarios para sostener. Siempre a 2 aguas, descansaban sobre una combinación de vigas y troneras que en los edificios más hermosos parecían sostenidos en el aire. Según aquellos viejos constructores, los extremos de los techos debían ser ligeramente curvados hacia arriba, como vemos nosotros en los grabados chinos, para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de la ciudad. Aquel precepto de los arquitectos de aquel tiempo se cumple hoy siquiera en los dibujos que hacemos de chinos. Cuando uno dibuja chinos, le mete un edificio con las puntas del techo retorcidas en firulete. Pero estos techos de puntas curvas estaban reservados por ordenanza municipal a las residencias de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales. Las casas populares y los techos de los comercios no se preocupaban por seguir esa costosa moda. Las casas de los ricos tenían el techo con firulete, las otras no. Un detalle, las ventanas estaban hechas de enrejados que formaban cuadrados, pero las partes vacías se cubrían con papeles encerados, no con vidrio, generalmente adornados con flores o con figuras de animales. Estos papeles se vendían en los mercados de Hancheu para decorar. Papel decorativo para las ventanas, pues pegabas ahí un dibujito. Otra curiosidad, solo
los personajes importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, podías tener 2 puertas. Pero si eras un gil como yo, una puerta sola. En la puerta podías pintar entes protectores contra los malos espíritus, que son generalmente personajes históricos divinizados. En las casas importantes, cada pabellón tenía su función particular. Por ejemplo, tenían una pieza para poder admirar el claro de luna. Tipo, el bacán tenía muchos pabellones, muchas habitaciones. Un pabellón es algo más que una habitación, pero supongamos. Tenía uno para admirar el claro de luna. ¿Quiere admirar el claro de luna? Pase por acá. Otro para las sesiones musicales, otro para los banquetes, otro decorado en su interior con pinturas que representaban paisajes nevados. ¿Para qué? Para inducir el fresco en épocas de mucho calor. A falta de aire acondicionado, pintaban en el interior de las habitaciones paisajes nevados. Vos te metías, veías la nieve y decías, qué fresco. Sí. En cambio, en el invierno, supongo yo, tendrían pabellones con otros dibujos de naturaleza ígnea, qué sé yo, fotos de dragones echando fuego por la boca, cosa de inducir al calor. El piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica. Sin embargo, aparecen las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al de parqué, ¿no? Y tenía este piso incrustaciones de flores de plata. ¡Onda llevando! Un parqué con incrustaciones de flores de plata que era, sin embargo, levantado por los peronistas para hacer asado. En el interior... Pisen con cuidado, muchachos. Claro. Guarda. En el interior de las casas no había sillas. Pero mirá vos, tanta guita que tenemos. Mucho pabellón para mirar la luna, pero la tenemos que mirar de parado. Lo gastamos toda la guita en el parque. Claro. Siempre han sido caras las sillas. Lo que sucede es que estos objetos no llegaron a la China hasta 2 o 3 siglos después. Llegaron desde la India, a través del Asia Central, allá por el 1500. No se usaban sillas. No. Las camas, esto es curioso, por un decreto imperial, estaban reservadas solo al emperador. El único que usaba cama era el emperador. Los demás dormíamos en el suelo. Recién se popularizaron junto con las sillas, allá por el 1500, las catreras. Los jardines y los estanques eran tan importantes como las viviendas. Un poeta de aquellos tiempos llamado Po Qiu-ji, repito, Po Qiu-ji con mi acento del norte, recomendaba para una residencia bien concebida que se reservara exactamente 1/6 parte de la superficie total de la casa, mitad para los estanques. No, esto está mal. 1/6 parte, digo, para la vivienda, será. Bueno, no sé. Nuestro cronista no ha sido muy explícito aquí. De todos modos, no importa si era 1/6 o 1/5. Quiero decir que le daban mucha importancia a los jardines. En los jardines había arroyos, caídas de agua, flores exóticas. Ahí en Cancheu, los floristas cultivaban 60 especies de crisantemos. Había pinos con troncos nudosos y ramas de forma retorcida, todo el jardín ahí. Con respecto al aseo, los historiadores aseguran que los habitantes de Cancheu se lavaban más que las personas de otras regiones. Se conocía, por ejemplo, hablando de otra región, a los habitantes de Sichuan como inmensos temerosos del agua, por no decir roñosos. Parece que no se bañaban más de 2 veces en su vida. Luego del nacimiento y en el momento de la muerte, ya que estas eran abluciones obligatorias. O sea, se bañaban 2 veces en su vida y prácticamente no era necesario ninguna de las 2. Ni se enteraban casi. Claro. Cancheu era una ciudad limpia, Estaba edificada sobre una red de canales unidos al lago occidental. De allí sacaban el agua para tomar y para regar. Una vez al año, como en Venecia, se hacía una limpieza general de los canales.
aunque también había un servicio diario de recolección de basura. Mientras que los ricos tenían pozos negros que eran vaciados periódicamente, el resto de los ciudadanos usaban baldes que eran recogidos todas las mañanas por los recolectores, no de basura, como no. Bien. Muchos habitantes venían de tipo. Sí. Tenías que sacar, ¿no? En vez de sacar la basura, muchos habitantes se dirigían a Yencheu, una ciudad ubicada a 150 kilómetros al norte, y se arrimaban al río Tsequián para matarse las pulgas, los piojos y los parásitos. Esta operación se realizaba con gran habilidad. Cuenta Marco Polo haber visto una chica muy elegante, ricamente adornada, matándose las pulgas. Cuenta Marco Polo, calculo yo en el libro del millón, con las ropas desplegadas se metía en la boca todas las pulgas que caían en sus manos. Y lo hacía tan rápidamente que no paraba de llevarse la mano a la boca, dice Marco Polo. Mira, matándose las pulgas se las lastraba. Y después se las lastraría, no sé. El baño y el lavado del marote constituían un momento importante. En ese momento mucha gente atendía las visitas mientras se bañaba. Esto en Hancheu. En Sichuan no, porque no se bañaban nunca. Pero ¿cuál era la frecuencia de los baños en Hancheu? No lo sé, pero este afán por la limpieza venía de antiguas prácticas campesinas que todavía se conservan en el sur. Incluso en las fiestas de casamiento había un baño en común y sin ropas entre los muchachos y las chicas en las aguas fecundas de algún río. Así que si te invitaban a un casorio, te pegabas una enjuagada en medio de la fiesta. ¿Cómo hay que ir vestido al casamiento? Dice. Sin embargo, los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación. Este pudor, que llegó a ese punto más alto entre los funcionarios, no excluía una profunda afición a los refinamientos eróticos y a los juegos amorosos durante el baño. Con razón se bañaban tan seguido. Sí. Los camboyanos tenían la costumbre de bañarse desnudos en los estanques y los mercaderes chinos de Hancheu viajaban en grupo a mirarlos, a relojear camboyanos. Les gustaba mirar. Según Marco Polo, existían miles de baños públicos que podían recibir a 100 clientes a la vez. Allí podían incluso tomar masajes, beber té o encontrarse con alguna amiga. Algunos funcionarios eran famosos por la manía de bañarse, o a la inversa eran famosos por chanchos, por sucios. Ahí lo tiene mirá vos, el gran reformador del siglo XI, Wang Anke, era increíblemente sucio. Wang Anke, un gran reformador, era increíblemente roñoso. 2 asistentes lo obligaban a bañarse una vez por mes mediante amenazas de todo tipo. También había aficionados a los baños ibaríticos. Uno de ellos era el poeta Pou Son Mong, que se hacía un lavado grande y uno pequeño de la cara, un baño pequeño y uno grande de los pies, y también baños completos, grandes y pequeños. Se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño, que le iban llevando agua caliente en unas cubetas. Eso se llama bañarse con escrúpulo, hacerse ayudar por 12. Hágame el favor, cepílleme allí donde le dije, mi querido Wang Anche. Último detalle, para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Se pasaban un trapo por el medorco. Y en cuanto al uso de los cosméticos y perfumes, tales estaban reservados solo a las muchachas. Fueron las mujeres chinas las que primero comenzaron por depilarse las cejas para reemplazarlas por un trazo de lápiz negro. Me dirá usted, ¿para qué te depilas las cejas y después te las dibujás? Ese gusto por lo artificial que tiene una. Rolón. Bueno, me gustó mucho esta pequeña visita guiada a aquella enorme ciudad de Hancheu, donde vivían 1 millón de almas allá en 1270. Había mucho borracho también en aquella ciudad.
había algo parecido a la policía también ahí. Y sus principales enemigos eran los curdelas que había en Ancheu. Parece que la gente por ahí bebía mucho y salía a falta de mayor diversión y salía por ahí a la noche a jorobar. Se caía mucha gente a los canales. Era una ciudad con muchos canales, como creo que expliqué por ahí. Parecida a Venecia, pero distinta. ¿No? Si vamos a pensar que cada ciudad con canales se parece a Venecia, mal andamos. Y por ahí, imagínese, usted sale a Ancheu, mal iluminada, año 1270, no hemos leído publicaciones de difusión que nos expliquen lo mal que hace el alcohol, entonces tomamos, nos emborrachamos y nos caemos a los canales. Pues toda la noche se sacaban, qué sé yo, unos cuantos que se caían a los canales. No era un lugar hermoso, era más bien quizá el primer ejemplo en la historia de ciudad con problemas de gran metrópoli. El hacinamiento, problemas sanitarios gravísimos y también el problema de la vivienda, problema de la gente que anda por ahí.